Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de jugadores que se quedaron sin club para este clausura 2025. Una lista corta de 6 nombres que me parecen bastante relevantes y que de hecho pudieron haber ayudado a cualquier otra institución en la primera división. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con, para mí, quizás el jugador que más me entristece que esté dentro de la lista, porque el año pasado hice una temática muy similar, más o menos para esta instancia del año también, y estaba dentro del video. Cristian Gil, delantero de 28 años cuyo último equipo fue Club Deportivo Dragón. Él mencionó que hubo una situación muy particular, que aparentemente le habían dicho que sí iba a continuar en el equipo Escupefuego. Al final fue como que no. Y bueno, ok, entiendo que ahí hay un aspecto probablemente un poco turbio que no le permitió a Cristian Gil el seguir en Club Deportivo Dragón, y quién sabe si le afectó para tener un club posteriormente. Pero el hecho es que un delantero que llegamos a ver hace ¿cuánto? 2 años como mucho en selección nacional, destacando bastante, que en Metapan llegó a generar cifras importantes, que fichó por Club Deportivo FAS pensando en que podía ser uno de los delanteros que en los siguientes 4 o 5 años pudiese consolidarse dentro de un equipo con grandes ambiciones, y hoy día ni siquiera está con equipo. Y más allá de que, insisto, aquí puede que haya más culpabilidad de Dragón que del jugador como tal, pero es evidente que ha habido un downgrade muy importante en la carrera de Cristian Gil. Creo yo que todavía lo vamos a ver volver en la primera división. Ojalá le podamos ver un nivel aceptable. No sé si va a volver a la selección en algún momento. Insisto, porque creo que su carrera ha tenido demasiados baches y esto evidentemente condiciona. Hace un año le pasó lo mismo después de estar con Limeño, y que de hecho había mejorado. Se queda sin el equipo, no juega 6 meses. Lo mismo parece que va encaminado a pasar ahora mismo. Ojalá que encuentre un equipo en el extranjero y pueda seguir por lo menos rodado. Para mí me encantaría, pero es claro que en la primera división no lo vamos a poder ver para este clausura 2025. El segundo nombre del que vamos a hablar, de hecho es un jugador que tiene equipo, pero no en la primera división. Ha llegado a la segunda, que ok, es un paso hacia atrás en su carrera, que yo creía que realmente podía tener un hueco en alguna que otra plantilla de la primera división. No se ha podido dar, que es Carlos Herrera, extremo izquierdo de 27 años. El torneo pasado estaba en Metapan, me sorprendió mucho el fichaje porque claramente Metapan lo llevaba para ser lateral izquierdo, y no terminó jugando mucho. Miguel Lemus era el titular, y cuando no era Miguel Lemus, Julio Sánchez, que era el segundo reservista, digamos, en Metapan, que utilizaba más minutos, pues era el que ocupaba la posición. Y Carlos Herrera jugó unos cuantos partidos, pero muy contados. No llegó a sumar a la causa, pero yo también tenía claro que estaba jugando como lateral izquierdo. Una posición donde destacó más de lo que yo pensaba en Once Deportivo, pero no la posición que mejor le convenía. Él es más un extremo. Este año ha fichado por el Club Deportivo Espartano de la segunda división de nuestro país. Oye, yo creo que ahí sí será mucho más consistente, y me parece que de aquí al siguiente torneo, incluso puede ser que de aquí en un año le podamos volver a ver en primera división. No lo dudo, por supuesto que no, pero sí yo, por ejemplo, creía que con equipos como Fuerte San Francisco o como Dragón, que claramente necesitaban fichar para mejorar un poquito el ataque y tener opciones desde el banquillo, creía que podían ser oportunidades para Carlos Herrera. No se le ha dado, obviamente le deseamos la mejor de las suertes en la segunda división, que pueda destacar y, si es posible, devolverse pronto a la primera categoría. El siguiente jugador es Alexson Sarabia, lateral derecho de 24 años, salvadoreño estadounidense, cuyo último equipo fue Club Deportivo Águila. Con Alexson Sarabia creo que Águila ha sido como su muro de no poder sobrepasar, ¿sabes? Porque llegó a Águila a no jugar mucho en el primer torneo que estaba ahí. O sea, jugó unos cuantos partidos, pero al parecer no había convencido al técnico. Se marcha a Club Deportivo Platense, a donde a mí me parece que demuestra realmente lo que es capaz. Un
un lateral muy equilibrado, que sabía cómo incorporarse hacia el ataque, que en los duelos 1 contra 1 realmente se defendía bastante bien. O sea, creo que era un central correcto para la categoría. Yo entiendo, por ejemplo, que el torneo anterior revienta a Kevin Reyes en esa posición y Alexson Sarabia claramente no iba a ser el titular, pero yo pensaba que podía ser un elemento de rotación para Águila mucho mejor. No continúa en el conjunto migueleño y con el déficit que tenemos de laterales en el país, pensé que iba a caer en algún otro equipo. No sé si será por un tema de salario, que a lo mejor no se lo podían permitir otros equipos, pero no se ha quedado. Actualmente está sin equipo Alexson Sarabia, una lástima porque yo creo que sí, a lo Nelson Martínez se le ha truncado mucho el presente del futbolista en el fútbol salvadoreño, porque no tiene una plataforma adecuada para seguir ganando minutos y desarrollar su fútbol. Y hablando de laterales, también ex Club Deportivo Águila, Kevin Melara, lateral izquierdo de 31 años, cuyo último equipo fue Municipal Limeño. De hecho, muy curioso, porque estaba en el conjunto santarroceño, empezó siendo titular y a mediados del torneo no lo hizo oficial limeño, sino que eso se dio a conocer entre medios de comunicación, que Kevin Melara no seguía con el equipo. Ignoro la situación del por qué. Y realmente venía de unos años muy consistentes Kevin Melara en Club Deportivo Águila. Había tenido un par donde había sido entre top 1 y top 3 de mejores laterales izquierdos en el fútbol salvadoreño. Llegó a estar en selección nacional gracias a ese gran nivel. Defensivamente, muy correcto lo de Kevin Melara. Era difícil imponerse contra él en las disputas individuales. Y recuerdo que quizás menos ya en los últimos torneos con Águila, porque había otra disposición de juego, pero yo recuerdo que era un cañón por la banda. Hubo un torneo donde dejó 5 goles y una asistencia, que para ser lateral izquierdo son números muy buenos. O sea, tú no le pides esa clase de producción a un lateral, y es que Kevin Melara volaba en ese momento, era casi un extremo. Luego obviamente se fue consolidando más en la parte defensiva, llegó a Municipal Limeño, para mí dándole un salto de calidad a la posición. No se queda y hoy día continúa sin equipo el bueno de Kevin Melara, por lo menos según la información que yo tengo. A lo mejor está en otra categoría, pero lo que me refiero es que no en la primera división. El siguiente nombre es un poco trampa en teoría, porque sí tiene equipo en la primera división, pero no lo van a utilizar, que es Guillermo Estradela, mediocentro de 31 años, quien por lo menos, según lo último que se sabía, todavía pertenece a Isidro Metapán. De hecho, recuerdo que el Guille llegó a subir alguna historia en sus redes sociales donde él estaba en el estadio Jorge Calero Suárez, pero no le permitían entrenar. O sea, entiendo, a él lo pusieron en la lista de transferibles, no formaba parte de los planes de Eric Dobson Prado. Esto es normal que pueda pasar en cualquier equipo, con cualquier jugador. Son temas muy de gusto de entrenador, pero no había, entiendo, no llegó ninguna... No sé si no llegó ninguna oferta, pero el Guille seguía en el equipo. O sea, seguramente no llegaron a ningún arreglo con algún equipo que sí que haya querido tenerle dentro de la plantilla. Entonces, como él seguía perteneciendo al club y de hecho sigue teniendo contrato, pues claro, tenía que presentarse a los entrenos para poder seguir devengando su salario, más allá de que jugara o no jugara. No le permitían entrenar, él seguía llegando porque era lo que tenía que cumplir. Una lástima, porque creo que con Estradela era aprovechable prácticamente para la gran mayoría de equipos. O sea, por la experiencia que tiene de jugar en clubes grandes, porque ya sabe lo que es ser campeón, y sobre todo porque la versatilidad que te ofrece Guillermo Estradela para utilizar diferentes posiciones en el campo de juego te suma mucho. Te digo, yo pensé que lo íbamos a ver en un regreso a FAS, mientras, o sea, para aprovechar que mientras se recuperaba Rodrigo Rivera o José Portillo, pues bueno, lo podías utilizar como medio centro, o incluso en Once Deportivo, que no había tenido un mercado de fichajes demasiado amplio, y con Guillermo Estradela podías alimentar diferentes posiciones: mediocampista, extremo, media punta, falso 9. Se ha llegado a ver jugando a Guillermo Estradela incluso de lateral, y podía servir como una especie de mentor en un grupo que es bastante joven en su mayoría. Una lástima, porque creo que nos perdemos de uno de los jugadores más regulares en los últimos años en el fútbol salvadoreño. Y para terminar, de hecho es el jugador que a mí me hace llegar a este video, es Rómulo Villalobos.
central de 27 años, cuyo último equipo fue Firpo. Creo que solo llegó a jugar 2 partidos en Firpo el torneo anterior. La carrera de Rómulo Villalobos ha venido en picada y todo empieza cuando ficha por Club Deportivo Águila por segunda vez, o sea, regresa por primera vez a Club Deportivo Águila. Venía de hacer las cosas bien en Municipal Limeño, llega al AVE, yo me imagino que con la intención de ganarse un puesto o simple y sencillamente ser el tercer central como mínimo del equipo. No lo consigue, pasa torneos sin jugar o de hecho hay un torneo antes de irse que solo juega un partido contado y ficha por Dragón. En Dragón creo que recuperamos una gran versión de Rómulo Villalobos, no el mejor, pero sí una versión para ser titular en un equipo de primera división. Es creo el último torneo donde Dragón, competitivamente hablando, se podía sentir a la altura para poder jugar contra equipos de gran exigencia. O sea, ahí todavía estaba Nolasco, conservaban a Elmer Bonilla, había llegado Steven Guerra, o sea, era un equipo capaz de poder luchar por estar en liguilla. Regresa a Club Deportivo Águila, juega absolutamente nada, ficha por Luis Ángel Firpo el torneo pasado, juega 2 partidos y hoy no tiene equipo. Tiene 27 años, llegó a ser uno de los centrales con mejor proyección, parte de aquella sub-23 de Hugo Pérez, llegó a debutar en selección nacional y tiene highlights en un partido amistoso contra Ecuador que hacían pensar que para estas alturas de su carrera Rómulo Villalobos tendría que estar disputando un puesto por la selección. Luego veríamos si le alcanzaba o no, pero lo veríamos como un jugador consistente dentro de la primera división que en teoría podría aspirar a estar en equipo con gran ambición dentro del fútbol salvadoreño. Y lastimosamente, por lo menos en este momento, se nos ha quedado en muy poco lo de Rómulo Villalobos. Estos son los jugadores que se han quedado sin club dentro de la primera división para el Clausura 2025. Sé que hay más, por ejemplo Salvador Galindo se ha ido fichado a un equipo de la tercera división, lo mismo Josué Santos que en su momento estuvo en primera. Si quieren agregar más nombres a la lista pueden dejarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video, si es así dar like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chao chao.